Bueno, no sé cuál es el asunto, pero cuando desde que llegué me han pegado un carrillón porque traigo saco. Que no, ¿qué te pasó, Richie? ¿Estás bien o qué? No, sí, Leo, nomás tuve ganas de ponerme saco. Por el frío he andado un poquito malo. Desde el domingo que salimos de la congregación me pegó un cuadro ahí medio gripal, un poquito fuerte. Y ayer, lunes, martes, todavía he andado así medio atarantado. Así es que hoy no quería venirme así descubierto, así que me traje mi saquito. Vamos a continuar con la palabra del Señor entonces, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 12 en adelante, hay una porción en la Biblia que hoy vamos a terminar el capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante que el apóstol Pablo está enfatizando, y ese es acerca del conocimiento. Y hemos enfatizado de una manera muy intensa el asunto de que el conocimiento no se limita a la información que se acumula en nuestra mente o en nuestro corazón, o el conocimiento no solamente implica saber las cosas. Yo puedo tener un conocimiento teórico acerca de algún tema, por ejemplo, haber estudiado, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo estuve en la secundaria y nos dieron carpintería. Entonces, bueno, estudié carpintería, me tocó hacer hay un par de muebles, pero conozco del asunto de la carpintería, de clavar un clavito, de la goma, todo ese asunto, pero no, estarán de acuerdo conmigo que no soy un experto, ¿verdad? Yo no soy carpintero. Puedo conocer acerca del asunto, pero no tener una experiencia. Y lo mismo es en nuestra relación con Dios. Hay mucha gente que puede conocer, que puede saber de una manera teórica, por así decirlo, qué es Dios, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que el conocimiento de la palabra del Señor, pero hay un abismo de diferencia entre una persona que conoce de Dios a la persona que conoce a Dios. Hay una gran diferencia, y eso es lo que el apóstol Pedro está enfatizando en la primera parte del capítulo 1 de esta carta. Esfuércense por conocer más al Señor, practiquen la palabra de Dios, añadan a su fe, no solamente se queden con la fe de la salvación, sino que añadan a su fe virtud, y a la virtud dominio propio, y al dominio propio constancia. Y empezamos a ver cómo el apóstol Pedro empieza a enfatizar que la fe tiene que ir complementada con carácter, tiene que ir complementada con vivencias, con cosas que tienen que llevar esa fe a la práctica y experimentar no solamente los milagros de Dios, sino también una gratitud y poder agradar a nuestro Dios. Hebreos de una manera muy interesante pone eso, porque dice enfáticamente, categóricamente, sin ningún lugar a dudas, dice: sin fe es imposible. No hay ninguna posibilidad en la que nosotros nos acerquemos siquiera a agradar a Dios si nosotros no tenemos la fe suficiente. Dice ahí, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él primero tiene que creer que Él existe. Número 1, creer que Él existe. Número 2, y que es galardonador. Di conmigo, galardonador. Galardonador significa que premia, que regala, que recompensa esa fe. Entonces, cuando nosotros empecemos a experimentar esos galardones en nuestra vida, que más allá, que creo que podría ser más que suficiente, pero más allá de la salvación, Dios quiere llevarnos a experimentar la fe que nos va a bendecir en esta tierra. Hablábamos acerca de que el apóstol Pedro en esta carta está muy preocupado por situaciones que se estaban generando dentro de la iglesia, personas que estaban interpretando a su propia perspectiva la palabra del Señor, y estaban enseñando a otros enseñanzas que estaban completamente desvirtuadas, estaban completamente lejanas de la esencia de la palabra del Señor. Y en esta ocasión el apóstol Pedro continúa con esa preocupación, dándonos a entender cuán importante es que nosotros de manera personal vivamos una fe viva, valga la redundancia, ¿verdad? Vivamos una fe que se experimenta, que se vive, que se practica y que la gente puede ver en nosotros. Vamos a orar, vamos a prepararnos para la palabra de hoy y vamos a darle gracias a Dios por este precioso regalo. Dios, te damos gracias por el gran regalo que tú nos das de tu palabra. Es un privilegio poder saber que tú te has tomado el tiempo a través de los años, Señor, para escribir a través de hombres un legado, Señor, que nos lleve a vivir esa herencia que tú tienes para nosotros. Gracias por dejarnos esto. Pedimos que cada día que pasa nosotros vayamos descubriendo más esas claves que nos ayuden a vivir las recompensas y los galardones de una fe en ti, Señor.
Bendigo a cada persona que el día de hoy está en este lugar, dispuesta, Señor, a escuchar tu palabra, con su corazón abierto, con su mente abierta, con su espíritu receptivo, Señor, a lo que tú vas a hablar. Y te pido que esa fe hoy sea recompensada. Que la fe de hoy venir, Señor, a pesar de haber pasado un día de trabajo, de escuela, esa fe de saber que tú nos vas a hablar el día de hoy sea recompensada. Y que mientras transcursan los minutos, tú vayas hablando en nuestro corazón y vayas trayendo convicciones cada vez más profundas de tus verdades a nuestra vida. En el nombre de Jesús, háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la primera parte de esta segunda sección del primer capítulo de Pedro, Pedro está hablando acerca de un legado de fe. Un legado de fe tiene que ver con el asunto de dejar una herencia, de dejar una continuidad acerca de nuestra fe. Fíjate lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Dice así: por eso, después de haber hablado de la importancia del conocimiento, acerca de añadir a nuestra fe virtud, y después de prometer que si esas cosas abundan en nosotros, no nos harán caer jamás. ¿Te acuerdas que de esa parte terminó la prédica del día del miércoles pasado? Si hacen estas cosas y abundan, la promesa es, no van a caer jamás, y se les abrirán las puertas de los cielos de par en par. Esa fue la promesa en la que terminamos el miércoles pasado. Y continúa diciendo el apóstol Pedro: por eso, porque tenemos esa promesa, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño. Di conmigo, con empeño. Qué interesantes palabras utiliza el apóstol Pedro en este pasaje. Me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Fíjate la preocupación que había en el corazón de Pedro. Pedro no estaba viviendo su fe como que, bueno, yo tengo mi fe y si yo me muero, pues allá los que tuvieron fe y allá los que no, pues su bronca. Yo tengo mi fe y mi fe me alcanza para haber visto a través de mi vida milagros, haber sanado gente, y mi fe me alcanzó para haber alcanzado mucha gente, mi fe me alcanzó para saber que tengo una vida eterna en el Señor, y ahí se la ven los demás. Pedro dijo, no solamente se trata de mi fe, yo estoy preocupado. Bueno, en este pasaje no viene la palabra preocupado, pero podemos sentir las palabras de Pedro al hablar acerca de que les voy a recordar estas cosas siempre, aunque ya las sepan. Les voy a estar diciendo una y otra vez, casi les puedo decir, aunque los enfade, les seguiré hablando de estas cosas. Además, considero que tengo la obligación, dice, de refrescarles la memoria y seguirles hablando de esto de tal manera que cuando yo muera, de tal manera que cuando yo no esté en esta vida, ustedes puedan recordar estas cosas, aunque yo no esté. ¿Sabes que hay muchos cristianos que dependen más de otros cristianos que de Dios mismo? Hay cristianos que están más dependientes del amigo, del compañero, del pastor, del líder, y están más dependientes de la gente, y si la gente no ora por ellos, entonces como que no se sintió el asunto, y Pedro dice, yo me voy a preocupar por refrescarles a ustedes la memoria. Y creo que es una preocupación que todos de alguna forma deberíamos de tener, no solamente por los nuestros, no solamente por nuestros hijos o nuestras generaciones, sino por las personas que están a nuestro alrededor. Pedro decía, me voy a asegurar, me voy a esforzar con empeño, de tal manera que cuando yo me muera, cuando ya yo parta de esta tierra, ustedes recuerden estas cosas todo el tiempo. Pedro estaba preocupado por dejar un legado de fe. A través de su propia vida, a través de las enseñanzas, a través de estas cartas, a través de hablar a la gente, podemos ver que Pedro era una persona, bueno, desde que estaba con Jesús podemos ver que era una persona muy aguerrida, era una persona muy honesta, decía las cosas como las pensaba, y aquí podemos ver que Pedro está hablando acerca de eso. No me importa, casi dice, no me importa que se enfaden, no me importa que ya no les guste, les voy a decir, aunque ustedes ya la sepan, aunque estén bien afianzados en la verdad, yo no me voy a cansar de seguir hablándoles de esta fe. ¿Y de qué fe está hablando? De la fe en Jesucristo. Estamos preocupados por construir una fe para las futuras generaciones, como podemos ver que Pedro está viviendo en este tiempo. Estamos construyendo una fe de tal manera que la gente a nuestro alrededor, y por eso me encanta el punto o el término de la iglesia.
Una de las cosas que me emociona pensar acerca de la iglesia es ver que mis hijos crecerán con otros hijos, con otros niños de su edad, y no será como que, bueno, ese era mi compañero de mi iglesia. Ellos crecerán como su familia, como sus amigos, como parte de una generación que se preocupó por establecer a Dios en sus familias, en sus entornos. Pedro en esta ocasión podemos ver en el inicio de esta segunda etapa del primer capítulo una preocupación. Estoy viviendo una fe que está legando a otros. Estoy viviendo una fe que, además de estar beneficiándome a mí, está beneficiando a los demás. En otro pasaje el apóstol Pablo nos dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas capítulo 6. Nuestra fe no solamente nos debe alcanzar para que nosotros vivamos una vida bien, una vida plena, una vida feliz, sino también preocuparnos por la generación que viene detrás de nosotros. Pedro está muy preocupado en ese sentido por la iglesia, porque si nosotros no aprendemos a vivir una fe que está viva, va a ser muy difícil que las otras generaciones puedan experimentar a un Dios vivo. Se van a conformar con saber, se van a conformar con conocer pero no pretenderán conocer a Dios. La palabra de Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se preocupaba por hablar a sus hijos las experiencias que ellos vivieron de un Dios vivo. Ellos les hablaban acerca de cuando Dios les abrió el mar. Ellos les hablaban a sus hijos de cuando Dios les dio el maná diariamente. Ellos les hablaban a sus hijos cuando les hizo brotar agua de la peña. Ellos les hablaban de la experiencia que ellos habían tenido de Dios. Nadie se las contó, nadie se las dijo. Ellos lo experimentaron. En el versículo 16 podemos ver que Pedro empieza a enfatizar acerca de esto precisamente, acerca de vivir una vida de fe que se experimenta. Una vida que ya no solamente sea la fe de mi padre o de que mis papás son cristianos y como de rebote me llega a mí. No, Dios quiere que tú como joven tengas una experiencia de fe. De tal manera que tú no cuentes de un Dios de tus padres, sino que cuentes de tu Dios. ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen después de nosotros si ellos no vieron en nosotros una fe experimentada? Una fe que vivimos, una fe que nos llevó a tomar todas las decisiones de nuestra vida. Tan sencillo como esto, fíjense. A mí me gusta hacer eso, aunque para muchos ya no es tan necesario, porque, bueno, yo he escuchado comentarios acerca de eso, nadie de aquí de la congregación, pero a mí me gusta orar por los alimentos. Todas las veces que comemos y Chilita me da carrilla o me da, porque una vez que oramos en la mesa, le damos gracias a Dios. Obviamente no es una oración de intercesión, es una oración por los alimentos. Señor, gracias por tu provisión, en el nombre de Jesús, amén, y le pegamos. Y yo estoy comiendo, y mientras estoy comiendo estoy diciendo, gracias Dios por estos alimentos que tú me das. Y Chilita me dice, ¿ya oraste? Pues ya sé, Leo, pero le estoy dando gracias a Dios. Me gusta estar pensando, ¿y sabes qué estoy haciendo con eso? No solamente estoy dándole gracias a Dios por los alimentos, estoy enseñando en mi mesa, estoy enseñando a mis hijos que la provisión que viene a esta mesa no es una provisión por lo bueno, por lo capaz que yo soy, es una provisión que Dios pone en la mesa. No me lo tienen que agradecer a mí, hay que agradecérselo ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, cuando yo estoy enseñándoles a mis hijos, hey, no coman sin orar, estoy diciéndoles, hey, acuérdense que aquí quien provee no soy yo, no es mamá, no es nadie, es Dios. Y cuando nosotros enseñamos eso, entonces llegó un punto en el que mi hijo Cristian, el más chico, me dijo, oye, o sea que Dios es el que nos compra el mandado. No, le digo, no, nos da el dinero para comprar el mandado, le digo, pero todo lo que viene y todo lo que recibimos proviene por parte de Dios. ¿Qué le estoy enseñando ahí? Le estoy enseñando una fe viva. Nadie, contrario a lo que muchos pueden enseñarle, no, yo trabajo y por eso tú tienes ropa, porque yo trabajo, por eso tienes alimento en esta casa, porque yo me mato 8 horas trabajando y por eso tú tienes un techo y por eso, ¿y dónde está la alabanza? ¿A quién hay que agradecerle? Al papá. Pero cuando tú le enseñas al hijo, hey, todo lo que tenemos, aún el techo donde vivimos, la ropa que vestimos, la comida que está en nuestra mesa, proviene de Dios, hay que agradecerle a Dios. Yo le estoy enseñando a mis hijos una fe viva. Le estoy enseñando que toda buena dádiva, aunque no se lo estoy enseñando literalmente que se lo aprendan de memoria,
Les estoy diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. Y así muchas otras cosas. Cuando hemos tenido asuntos en los que hemos estado enfermos o que hemos estado a punto de tener algún accidente, hace poco tuvimos una situación ahí que estuve a punto de chocar y de la impresión me tuve que parar, íbamos con los niños, y me paré y empecé a orar, dije, Señor, gracias porque nos libraste de este asunto, ¿verdad? Y yo miraba que mi hijo Cristian se me quedaba viendo así. Y obviamente él ve la circunstancia, nos pegamos un buen susto y él empieza a decir, Dios nos protegió, papá. Sí, Dios nos protegió. No es mi habilidad al volante, no es cuán alerta yo estoy, Dios nos protegió. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos ahí? Una fe viva. Una fe que lleva a entender que todo lo que sucede en nuestra vida, que todo lo bueno, aun las cosas malas, y que Dios nos protege y nos libra, cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es orar. Antes de ir con el médico, antes de ir con el Señor, te damos gracias por tu sanidad. ¿Qué le estoy transmitiendo a ellos, a mis generaciones? Una fe viva. Les estoy enseñando que Dios está con nosotros. Si nosotros no lo hacemos así, va a ser muy difícil que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que sepan agradecerle al Señor las cosas que vienen a nuestra vida. Por eso en esta ocasión el apóstol Pedro habla acerca de esa experiencia de fe, que nosotros vivamos una fe experimentada, una fe que hemos vivido, una fe que hemos aprendido a disfrutar y no solamente a conocer. Fíjate lo que dice el versículo 16 de 2 de Pedro capítulo 1. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Fíjate lo que el apóstol Pedro está diciendo. Nosotros no venimos a hablarle acerca de supersticiones y que a lo mejor Dios puede sanarnos, o a lo mejor Dios puede hacer esto o el otro. Él dice, nosotros estamos dando testimonio de su grandeza, de las cosas que vimos con nuestros propios ojos, cosas que nadie nos ha platicado, cosas que nadie nos ha venido a contar, cosas que nosotros hemos vivido. Mi pregunta es, ¿hemos vivido nuestra fe en Dios en este tiempo? Tú en lo personal puedes decir como el apóstol Pedro, las cosas que estoy viviendo en Dios son cosas que estoy viendo, que nadie me ha platicado, que nadie me ha venido a decir, son cosas que yo he experimentado. La restauración de Dios en mi vida, la restauración de Dios en mi matrimonio, en mis finanzas, son cosas que nadie me vino a platicar, son cosas que yo he vivido. Si tú las has vivido, yo te garantizo que eso se puede convertir en un legado. Pero si tú no las has experimentado, no las has vivido, va a ser muy difícil que dejemos ese legado. Para que nosotros podamos dejar una herencia de fe a las generaciones que vienen, tenemos que experimentar nuestra fe. Tenemos que vivir nuestra fe. Dice aquí, sino dando testimonio de la grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Versículo 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella vez que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro está haciendo referencia a la transfiguración que vivió él junto con Juan. Era Juan, Jacobo y Pedro en un monte en el que Jesús los llevó, y en ese monte Jesús se transfiguró y apareció ahí Moisés y Elías, y tuvieron una experiencia espiritual, tuvieron una experiencia separada en un monte. El monte representa intimidad. Acuérdate que cada vez que Dios hablaba en el Antiguo Testamento lo hacía a través de un monte cuando hacía llamar a Moisés. El monte representa intimidad, y Pedro está haciendo referencia en ese momento en el que estábamos viéndolo a Dios cómo se transfiguró, y dice que sus ropas se volvieron blancas, que resplandecían, y que tuvieron esa experiencia. Nadie se la platicó, él la vivió. En la intimidad tuvo la oportunidad de tener una experiencia espiritual con Dios. Y ahí él experimentó cosas que muchos otros no experimentaron. Pedro dice en este pasaje, nosotros no seguimos supersticiones, sino una fe que vimos con nuestros propios ojos. El mundo está lleno de supersticiones en este tiempo. Hay muchas corrientes que nos hablan acerca de supersticiones, de cosas que nos van a pasar, que si esto, que si las estrellas, que si Tauro, que si Sagitario, y todo lo que me sobra y todo lo que te doy, y acá, y un
un homosexual ahí hablando en la televisión, que el cielo te augura que te va a ir bien. Híjole, qué fácil. Veo ahora que la gente tiene más fe en las estrellas que en el Dios que creó las estrellas. Cuando yo oigo esas cosas acerca del horóscopo, pues, se me hacen tan absurdas, se me hacen tan... El que las inventa ni siquiera creatividad tiene. Porque cuando lees eso dices, pues a cualquiera le puede quedar eso. O sea, Sagitario. Ay, todos acá. Me habla. Y luego al Acuario le dice lo mismo, pero con otras palabras. Y al ¿cuál otro hay? Al Tauro. ¿Cuántos Tauros hay aquí? Ah, sí, no es cierto. No levanten la mano. Hay muchas cosas que el día de hoy están trayendo más, ¿cómo se llama? Como una especie de brillito falso que nos hace atraernos a la fantasía, que nos hace atraernos a la ilusión. Obviamente es más fácil que pensar que el universo se alineó para darte un trabajo, en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Quieres un trabajo? Búscalo. Es más fácil pensar que de repente las estrellas se alinearon porque de repente te va a caer $1,000,000. Es más fácil creer eso, que la palabra de Dios dice, búscame, diezma y ofrenda y yo te voy a bendecir. Como que ahí no está tan fácil, es mejor ahí la estrella, ¿verdad? Que nos diga a ver qué rollo. Lo que podemos decir en este pasaje es que Pedro había experimentado a Dios, nadie le vino a platicar nada. Él había vivido a Dios. Por eso nadie podía venir a decirle, no, Dios no era así, no es así, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta el otro, Dios no hace esto. Y Pedro dice, nadie me va a venir a platicar a mí, yo lo he vivido. Cuando tú no has experimentado a Dios, cualquiera puede venir a decirte lo que a Dios le agrada y lo que no, y tú lo puedes creer. Pero cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has experimentado en carne propia en tu familia, nadie te va a venir a platicar. Por eso, el mismo apóstol Pedro, en una ocasión cuando estaba el mero apogeo de la iglesia primitiva en aquellos tiempos, después de que Pedro se aventó un sermón donde miles de personas se convirtieron, donde dice la palabra de Dios que literalmente su sombra estaba sanando a los enfermos, su sombra, imagínate el poder que había en su vida, que de tal manera que pasaba y si su sombra tocaba a un enfermo, este enfermo sanaba. Y dice la Biblia que se empezaron a oponer los gobernantes y los ancianos de aquel tiempo y los llamaron al concilio, los enfrentaron y les dijeron, les prohibimos que hablen acerca de Jesús. El problema aquí no era que no hablaban, el problema es que hablaban de más. Y en Hechos capítulo 4 versículo 20, el apóstol Pedro dice esto, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hubo un tiempo en el que se pusieron de moda el asunto de los ovnis, ¿se acuerdan? Hubo cuando estaba el Jaime Maussan todo lo que daba, y que los ovnis, y que allá, y que aparecían en sabe dónde, y que en las pirámides de no sé cuánto, y no sé qué. Un chorro de gente estaba muy alucinada con ese asunto. Yo nunca vi un ovni, pero la gente le creía al que había visto un ovni. Entonces yo decía, qué grueso está ese asunto, que la gente prefiere creer en algo que alguien vio y que se conforme con creer que alguien vio a un ovni, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver un ovni y no voy a creer, como dijo, aunque nosotros como cristianos en ocasiones criticamos, es más, no solamente criticamos, a veces hasta juzgamos al discípulo Tomás. ¿Se acuerdan del discípulo Tomás? Algunos le llaman Tomás el incrédulo, porque Tomás fue el único que se atrevió a hacer preguntas que los otros no se atrevieron a hacer. Cuando Jesucristo se paró delante de ellos y les dijo que iba a morir, que ya su camino estaba por morir, él iba a ser crucificado, Jesucristo les dice, pero no se preocupen, ustedes ya saben el camino, yo se los he dejado. Y me imagino ese cuadro, porque esa es la historia, que estaban todos los discípulos y de repente me imagino que hubo un silencio
Jesucristo dice, no se preocupen, ustedes ya conocen el camino, vayan por ahí. Y todos se quedaron en blanco. Y el único que se atrevió a preguntar dijo, Señor, ¿de qué camino hablas? Tú dices que conocemos el camino, pero no sabemos a qué camino. La verdad es que nadie aquí sabemos a qué camino te refieres. Y entonces salió de Jesús el versículo y la promesa y el verso bíblico más conocido del cristiano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Ahora, yo sé que así como Tomás tenía la duda, todos los demás lo tenían. Pero hubo uno que se atrevió a preguntar. Y dijo, pues, no, la pregunta más tonta es la que no se hace, dijo. Pues tú dices que lo conocemos, pero yo no sé. Y de labios de Jesús salió ese versículo precioso. En otra experiencia, Tomás también, ya que Jesús había resucitado, llegaron todos a decirle, Jesucristo resucitó, lo vimos, ya su tumba está vacía, y él dijo, no, yo no voy a creer, dijo, hasta que no meta mis manos en sus heridas, entonces yo voy a creer. Nosotros vemos ese pasaje como que bárbaro, Tomás no creyó en la promesa del Señor, pero podemos ver a un Tomás más que incrédulo, yo lo veo como curioso. ¿Y sabes qué? En la iglesia no hay curiosidad por conocer más de Dios. La gente se conforma con lo que otros le dicen de Dios. Y no hay curiosidad, no hay, lo que dijo el Richie, ¿será? Lo voy a ir a verificar porque se me hace que está inventando aquí. No, digo, qué bueno que pueden confiar en mí como su pastor, pero de alguna forma no existe la curiosidad de ver, ¿sabes qué? En Tomás había esa curiosidad, él decía, no, yo no voy a creer que venga, yo quiero verlo. Ahora la Biblia dice que Jesucristo se le aparece y le dice, aquí está, ven, toca mis manos y mis pies, yo soy. La Biblia no dice si Tomás metió sus dedos en eso. Lo único que sabemos es que en ese momento él cayó de rodillas y de labios de Jesús salió otra promesa que no hubiera salido si no hubiera un curioso. Y esa promesa fue, porque ves, crees, bienaventurados los que creyeron sin ver. Hablando de ti y hablando de mí. Hace falta que la iglesia se levante en curiosidad. Hace falta que la gente se levante en decir, es que yo quiero más de Dios. Porque si nosotros no experimentamos a Dios en esa esfera, va a ser muy difícil que nosotros hablemos convencidos acerca de Dios. Este hombre decía, no podemos, por más que me digan, no podemos callar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Nadie me puede venir a decir lo contrario, porque lo he visto, porque lo he oído. Entonces no voy a callar. La última y muy importante punto que el apóstol Pedro utiliza en este pasaje es acerca de que el cristiano debe tener una fe profunda en la palabra de Dios. Ahora, me estoy refiriendo a la palabra de Dios como lo que es la Biblia para nosotros. Necesitamos tener fe en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos, dice, la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y luego el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Qué interesante afirmación el apóstol Pedro está diciendo aquí. Qué importante es que nosotros veamos como la Biblia como la autoridad máxima para el cristiano. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que tener la fe suficiente para creer que cada cosa que está escrita en él fue inspirada por Dios. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no creamos o que digamos que la Biblia no es la palabra de Dios, pero no se trata de decir que creemos o no, se trata de vivir. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios estamos diciendo, creo en lo que la palabra de Dios dice.
Cuando nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio, acerca de la paternidad, acerca de las relaciones personales, acerca de todos los temas que la Biblia habla, lo que estamos diciendo es, yo creo que esto viene por parte de Dios. Ahora, dime si no necesitamos fe para creer en un libro que contiene 66 libros. La Biblia tiene 66 libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros. Entonces, imagínate, son 66 libros que comprenden la Biblia. Y dentro de estos 66 libros, estos 66 libros están divididos en 40 autores. Dí conmigo, 40 autores. Esos 40 autores, la mayoría de ellos ni se conocieron entre ellos. Estamos hablando de que estos 66 libros, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, se cree que se escribió en un lapso de 1600 años. 1600 años. Hubo gente que ni siquiera se vieron en ese lapso, pero sin embargo tú puedes ver una congruencia tan perfecta en la palabra del Señor. Puedes ver una coincidencia en todos los temas, que es imposible que nosotros creamos que no viene por parte de Dios lo que Dios escribe en esos libros. Imagínate cómo Dios utilizó toda la esfera, todo el asunto del tiempo para poder hablar conforme a cada etapa y a cada momento que en ese momento los israelitas y la iglesia necesitaban escuchar. 66 libros de 40 autores en un lapso de 1600 años. Necesitamos mucha fe para creer que eso viene por parte de Dios. Mucha gente dice, pues ¿cómo voy a creer en un libro que escribió un ser humano? ¿Has escuchado ese argumento? ¿Cómo voy a creer en un libro que escribió alguien? Pues yo puedo hoy ponerme y escribir y decir, ay, el Espíritu Santo me está inspirando y ponerme a escribir como loquito y decir, esto Dios me lo dio. Entonces es ahí donde entra la fe. Una fe que nos lleve a creer cada cosa de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo lo enfatiza de esta manera y me gusta mucho. Dice, toda la escritura. Y cuando leí un comentario acerca de este pasaje, se está refiriendo a todos, incluyendo puntos y comas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjate cómo el apóstol Pedro utiliza tres cosas, empezando por la última que representaría dejar una herencia o un legado, pero creyendo en la palabra de Dios primero. Tenemos que creer que lo que está escrito proviene por parte de Dios. Literalmente, todo lo que viene en la Biblia debemos de creer que viene por parte de Dios. Número 2, poder experimentar eso que la palabra de Dios nos dice. Hay mucha gente que cree en la palabra del Señor, pero en algunas partes. Hay cosas que no les ha convencido del todo. Hay cosas que dicen, a mí se me hace que aquí se le barrió al autor, ¿verdad? Pero esto sí, esto no. Entonces, el cristiano debe de creer que todo lo que está escrito en la palabra de Dios proviene por parte de Dios. Y si nosotros lo creemos así, lo experimentaremos. Y si nosotros lo experimentamos, estamos garantizando un legado, una herencia a las personas que están a nuestro alrededor. La fe en ocasiones se vuelve egoísta cuando nosotros pensamos que la fe solamente nos alcanza para nosotros. Pero podemos ver un sinfín de historias en la palabra de Dios, que la fe de uno contribuyó para la salvación de muchos. Fíjate, la fe del rey David trajo salvación muchas veces a todo un pueblo. La fe de Moisés, de un hombre, trajo libertad a millones de personas. Dejaron un legado en sus historias. Recuerdo ahorita, me viene a la mente la historia de aquellos hombres que Jesús estaba ahí en un hogar y que estaba aglomerado de gente, y la gente algunos amigos traían a un amigo en una camilla. ¿Se acuerdan de esa historia? Paralítico de nacimiento. Y dice la Biblia que esos hombres no hallaron por dónde y subieron al techo de la casa, abrieron un hueco, lo bajaron. Y cuando yo veo esa historia, digo, esa historia no es de un paralítico que Dios sanó.
Esa es la historia de la fe de unos amigos de un paralítico. Y Dios honró la fe de esos hombres y sanó a su amigo. A veces estamos tan enfocados en la fe que nos alcanza para nosotros, que no nos damos cuenta que la fe no solamente nos fue dada para bendición nuestra, sino para bendición de los que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dice, necesito que ustedes experimenten, no solamente lo que les platiquen, no solamente lo que les digan, vivan esa fe, experimenten esa fe, que sus hijos vean esa fe, que tus vecinos vean esa fe. Hace unas semanas tuve una situación con mi vecino. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mi vecino estoy viendo si no está aquí. Si no, mi vecino tiene unos perritos muy lindos, unos chiquitos así, de un chihuahua y el otro no sé qué es, pero son chiquitos. Y él todas las tardes cuando llegan del trabajo, de la escuela, él les abre la puerta y se salen. Y desde que ellos se cambiaron, tienen poco ahí, se fueron, los perritos les gustó la casa. Entonces se iban a la casa todos los días y me dejaban ahí su paquete, ¿verdad? En la parte de atrás. Iban y hacían del baño ahí en mi casa. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor pues están desubicados los perros, piensan que esta es su casa, tiene poco aquí, entonces pues no me causaba ningún problema levantarla, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modo. Luego, el punto fue que como que yo les descubrí dónde se estaban metiendo y les tapé. Pues no, ahora enfrente de la casa se hacían ahí en el zacate, y la casa del vecino limpiecita. Entonces, me empezó a entrar un coraje santo. Así no, me empezó así como que, bueno, oye, ni perro tengo y tengo que estar limpiando aquí el asunto, ¿verdad? Bueno, pasó una semana, yo les levantaba el asunto. Y no sé si se acuerdan que hace un par de semanas bueno, la semana pasada más bien, hubo mucho viento, ¿se acuerdan? Y un bote de la basura de mi casa se cayó. Entonces se cae la basura y se sale una de las bolsas de la basura de ahí de la orgánica, del bote negro. Y los perros van y la agarran y la hacen pedazos. No solamente en mi casa, sino en mi casa y en la casa del vecino. Hicieron un cochinero así grueso, ¿no? Y cuando yo llego a la casa y veo todo ese cochinero, y dije, ay Señor, bueno, levanto el bote y dije, no voy a levantar la basura, fíjense. Voy a esperar que el vecino tenga conciencia y que él venga y recoja el cochinero que sus perros hicieron, ¿verdad? O sea, yo pensé así. Entonces, levanto la bolsa, levanto el bote y pasó un día y la basura estaba ahí. Y pasaron 2 días y toda la basura seguía ahí. Entonces yo me empecé a desesperar, dije, ay, la voy a levantar, dije, no, pero él tiene que aprender, tengo que dar una lección, dije. Y total que el que me llamó la atención fue, enfrente de mi casa vive el que administra todas las casas del que yo estoy rentando, ¿no? Entonces me mandó un correo, ¿sabes qué? Me dijo, tus perros hicieron un cochinero. Y oye, yo ni perros tengo, le digo. El asunto es que yo no los estaba levantando esperando que él los levantara, ¿no? Bueno, un día estoy allá afuera y le estoy platicando, no me acuerdo con quién estaba allá afuera en la banqueta, y llega el vecino. Entonces llega y se estaciona y se mete su carro ahí en la subidita y se me queda viendo así con una cara de, ¿qué estás esperando, no? Entonces, y dije, ¿qué hago? Me empecé a poner nervioso y bueno, dije, ahorita, wow, espero que no pase nada, ¿no? Se mete en la casa, sale el vecino con todos, con sus hijos y todo, y me dijo, pues aquí voy a tener que levantar aquí la basura, pues aquí nadie y me dio a levantar, bien enojado el vecino, yo estaba ahí, me dijo, y la esposa salió y dice, ¿y esta basura? Así como si tenía 3 días la basura ahí, ¿no? ¿Y esta basura? Y el vecino dice, pues el viento la trajo, aquí al vecino se le cayó la basura y el viento la trajo. Y le dije, no fue el viento, le dije, fueron sus perros. No, mis perros no andan comiendo basura. Pues ningunos otros perros aquí. Entonces empezó a poner tenso ahí la plática. Entonces le dije, mire, vamos a llegar a un acuerdo. Lo único que yo quiero, le digo, es que sus perros no vengan a hacerme popó aquí, le digo,
Lo único que quiere es que sus perros no... Y yo no tenemos por qué tener problemas. Entonces me dijo, no, yo no voy a tener problemas contigo, me dijo. Yo no voy a tener ninguna discusión contigo. Yo soy cristiano, me dijo. Dios santo Cristo, dijo. y yo, pues ¿a qué iglesia va para no ir así, no? Yo soy cristiano, me digo, ¿sabes qué? Le digo, yo también soy cristiano, le digo, pero la verdad es que, le voy a ser honesto, sí estaba molesto aquí con el asunto de los perros, le digo, porque, pues, mire, a mí no me dejaron tener perros, le digo, yo no sé por qué usted lo dejaron, le digo, pero a mí no me dejaron tener perros, y no tengo perros y tengo que levantar la basura, ¿no? Entonces me dijo, cuando yo le dije que era cristiano, me dijo, ok, me dijo, no, pues somos hermanos, ¿no? Sí, le digo, sí somos hermanos. Me dice, hasta los hermanos se pelean, dice, sí, le digo, pero la verdad lo único que yo quiero, le digo, es que, y de ahí como que se hizo una relación interesante, pero imagínate que yo me hubiera puesto en el plan, como una vez me pasó, en la otra casa donde viví, me pasó que yo no tenía árboles, entonces enfrente de mi casa no había árboles, estaba de zacate así, ¿no? Aquí como que los vecinos están bravos, ¿verdad? Total que, no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, hay gente que corta el zacate y no corta una pulgada del vecino, o sea, nada, una linita bien recta, ¿no? Bueno, ese señor tenía un árbol y en el otoño soltó todas las hojas y pues mi yarda estaba llena de hojas también. Pues el señor levantó todas y no levantó una hoja de la línea, o sea, allá limpia el tuyo, ¿no? Y yo pienso lo mismo, o sea, si yo tengo un árbol y mi árbol está haciendo cochinero, pues yo voy a levantar, así he alcanzado 3 casas, pues mi sentido común, yo digo, ¿no? No. Entonces dije, bueno, pues ni modo, ya entendí el mensaje, yo voy a tener que levantar el asunto, ¿no? Aquí yo creo que el punto es que, no sé si alguna vez tú has tenido una dificultad con tus vecinos, pero el punto que quiero llegar es que no sabes cuánto nosotros podemos dar testimonio solamente con el hecho de nosotros ser amables con las personas que están a nuestro alrededor. No te imaginas. ¿Por qué? Porque la gente está esperando eso. La gente está esperando que sea ruda, la gente está esperando que no cortes ni un zacate de la línea que divide la casa, y cuando tú tomas la amabilidad de hacerlo, la gente se sorprende, la gente se saca de onda, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, en estos asuntos del diario vivir. Es ahí donde nosotros tenemos que expresar nuestra fe realmente. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la fe no nos alcanza, no debería alcanzarnos más bien, no debería alcanzar solamente para lo bueno que Dios quiere para mí, sino que a veces nosotros estamos así de que las personas a nuestro alrededor puedan experimentar un milagro por parte de Dios. De ahí con mi vecino como que se hizo bueno el asunto. Todavía no me atrevo a decirle que soy pastor, pero ya le dije que soy cristiano. Así que el punto aquí es que cuando nosotros empecemos a identificar que nuestra fe va a alcanzar para traer bendición a las personas a nuestro alrededor, vamos a dejarnos de preocupar tanto por el asunto de que Dios no me ha bendecido a mí, es que Dios no me ha dado a mí, es que Dios no me ha traído a mí. Cuando lo que Dios quiere es utilizar tu vida para traer bendición a otros. Ese es el punto que quiero enfatizar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, te damos gracias, porque definitivamente tú has hecho cosas grandes en nosotros. Has hecho cosas grandes que nosotros no podemos imaginar, ni podemos contar. Como dijo el apóstol Juan, Señor, si se escribiera un libro acerca de los milagros que tú has hecho en nuestra vida, Señor, el mundo se llenaría de libros, Jesús. Ahora lo que queremos, Señor, es poder experimentar esa fe y poder hablar a otros de tal manera que dejemos un legado, Señor, a las personas a nuestro alrededor. Padre, que dejemos de pensar solamente en que la fe debe alcanzarnos, Señor, para nuestro propio beneficio, Señor. Por eso tú has implementado, Señor, el punto de orar unos por otros. A veces estamos en espera de un milagro, Señor, y nos estamos deteniendo de que otro reciba un milagro
por nuestra fe, Señor. Utiliza nuestra vida, Señor. Y que podamos decir como el apóstol Pedro pudo decir, Señor. No puedo callar. No puedo callar las cosas que he visto y he oído. Hoy decidimos, Señor, como congregación, como familias, no vivir una fe prestada, Señor. No queremos vivir una fe de oídas. Queremos vivir una fe como la de Job. Poder decir de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, Señor. No queremos vivir con fe prestada. Queremos vivir una fe, Señor, como dijo el apóstol Pedro en este versículo, que hemos visto con nuestros propios ojos. La sanidad, Señor, la restauración, la reconstrucción de nuestra identidad, Señor, como un milagro. Te voy a invitar a estar en pie en esta tarde. Hay un canto precioso que mientras estaba haciendo esta plática no dejaba de sonar en mi cabeza y me gustaría que lo cantáramos juntos, porque la mejor adoración que nosotros podemos dar al Señor es que los demás vean esa fe activa en nosotros. Eso se eleva delante de Dios como un olor fragante. Que los milagros que suceden en nuestra vida y que los demás ven se eleve delante de Dios, porque Dios mismo dijo al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo y yo los voy a sanar y yo los voy a restaurar, y las demás naciones verán que aquí hay un Dios, que el Dios de Israel es un Dios real. Este canto es un canto de adoración precioso que dice así: las cosas que el alto Dios hizo en mí son cosas que yo no puedo callar. Las tengo que decir, las tengo que cantar, pues al estar herido mi alma es sanó. Cántalo fuerte. Las cosas que el alto Dios hizo en mí son cosas que ya no puedo callar. Las tengo que decir, las tengo que decir, las tengo que cantar, pues al estar herido mi alma es sanó. Adoraré su nombre para siempre. Adoraré la belleza de su majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Más, vamos a declararlo. Las cosas que el alto Dios hizo, y son cosas que no puedo callar, son cosas que ya no puedo callar, no, las tengo que decir, las tengo que cantar, pues al estar herido mi alma es sanó. Adórale fuerte. Adoraré su nombre para siempre. Adoraré la belleza de su majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Una vez más, adoraré
Adoraré su nombre. Adoraré la belleza de... Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré su nombre para sí. Levanta tus manos, iglesia, y díselo con todo tu corazón. Adoraré la belleza de su majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Y declara una fe en la persona que está a tu lado, una fe activa, una fe viva, una fe experimentada. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora por la persona que está a tu lado. Declárala a una persona que experimenta su fe, una fe que vive, una fe que respira, una fe que crece, una fe que se desarrolla. Padre, que queremos pedirte en esa tarde. Ayúdanos a dejar un legado, Padre. Un legado de fe a las generaciones que están por venir, a través de creer profundamente que toda tu palabra fue inspirada por tu Espíritu Santo. Una fe, Señor, que nos lleve a vivir no la experiencia de otros, el milagro, Señor, de, como dice este canto, cuando estábamos heridos, tú sanaste nuestro corazón, Señor. Y ahora podemos vivir, Señor, esa fe. Hoy podemos vivir esa fe de tal manera, Señor, que el mundo puede ver que hay un Dios real, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que trae salvación, Señor, a aquel que la busca. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Pedimos en el nombre de Jesús que como iglesia nos hagas vivir esa fe. Y que aquí donde tú nos has puesto, en esta ciudad, en este valle, nos hagas resplandecer como luminares en el cielo, Señor. Nos hagas brillar como estrellas en el firmamento, trayendo luz, Señor, en el nombre de Jesús. Así tomados de las manos, vamos a terminar ese tiempo declarando esto. Adoraré, Señor. Adoraré tu nombre para siempre. Adoraré la belleza. Adoraré la hermosura incomparable. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Así es, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, iglesia. No se olviden, varones, mañana a las 7 de la... Ay, sí es cierto, no se me vayan, engarrótenseme ahí. Tenemos hoy, como todos los miércoles, 1 de mes, el privilegio de poder celebrar la Santa Cena. Así que vamos antes de despedirnos, tomar este tiempo, vamos a adorar a Dios a través de este acto, y vamos a pedirle al Señor que esto sirva como un recordatorio de que Dios ha dado todo para que nosotros vivamos una vida como la que Él manda.
como dice Pedro. Vamos a tomar este tiempo, como lo hacemos todo el tiempo, en la parte del centro vamos a ir caminando y vamos a recibir los elementos de la Santa Cena. Todos los que estamos aquí, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo, te exhorto a que no dejes de lado esta experiencia. Si hay algún evento que a mí en personal me agrada, es precisamente la Santa Cena, porque nos hace recordar que el precio de nuestra paz alguien lo pagó, y eso fue Jesucristo. Hay muchas cosas que sucedieron al momento de la cruz, y dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestras transgresiones, que Él fue molido por nuestras rebeliones. El precio de nuestra paz, me gusta recordar eso, fue sobre Él. Y estamos tan acostumbrados a hablar acerca de la cruz que a veces le perdemos un poquito el valor a lo que representó y lo que fue para nosotros. Y es ahí donde se clavó nuestra transgresión, es ahí donde se clavó nuestra enfermedad, es ahí donde se clavó toda carta de maldición generacional que había en nuestra contra. Me gustaría que antes de participar de los elementos tuviéramos un tiempo personal. No me gustaría guiarte en esa oración, me gustaría que en lo personal tú pudieras elevar una oración de gratitud. Lo que Dios haya hecho en tu vida, lo que Dios haya hecho en tu matrimonio, lo que Dios haya hecho en tu vida personal, en tu vida económica, en lo que sea, en este momento toma un par de minutos para decirle gracias, Señor, porque todo esto que estoy viviendo es resultado de un precio que se pagó, y ese precio fue tu vida, Señor. Hoy queremos recordar, Señor, con alegría, sí con gozo, Señor, pero también con una conciencia clara, Señor, de que todo lo bueno que hoy estamos experimentando, Señor, es resultado de tu sangre derramada en esa cruz, Señor. Mi vida personal, mi vida matrimonial, Señor, aún todo lo que tengo, Señor, ha sido resultado de ese sacrificio perfecto que se hizo en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, pretendemos con este acto recordarnos, no recordarte a ti, Señor, recordarnos a nosotros mismos, Señor, y pedirte con todo el corazón, Señor, haz que ese sacrificio haya valido la pena en mi vida, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, hazme cada vez más, de alguna forma, Señor,
recordar y enfatizarme a mí mismo. Permíteme, Señor, que haya valido la pena el precio que tú derramaste en esa cruz por mí. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que, estando con sus discípulos, después de haber dado gracias, como lo hemos hecho en esta tarde, tomó el pan, lo partió y lo compartió con sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, por muchos es partido. Puedes participar del pan. De esa misma manera dice la palabra de Dios que tomó la copa y alzándola pronunció esas palabras, dijo: esta es mi sangre que es derramada para la remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Hoy hacemos memoria de ti, Señor. Participa del jugo. Después de haber participado, levanta tus dos manos al cielo y haz un compromiso, que este recordatorio no solamente sea un memorial, sino que se convierta en un estilo de vida en nuestro corazón. Así, con tus manos alzadas, vamos a terminar declarando esto una vez más. Adoraré tu nombre, Padre. En respuesta, Señor, hoy te decimos esto: adoraré la belleza de tu majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré el dulce nombre. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Hoy recordamos ese precioso sacrificio, Señor, y nos queremos comprometer, Señor, a vivir una vida que te honre a ti, que te alabe a ti, que te adore, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos con bien, llévanos con bien a nuestros lugares, que podamos descansar, y mientras nuestro cuerpo descansa, tú sigas ministrando nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Ahora sí, iglesia, estamos despedidos. Dios los bendiga. No se olviden, mañana, varón bien.